Gloria al Señor. Lucas 10:34, encontramos allí una palabra. Damaris, ¿lo puedes leer? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Dice Lucas, puede sentarse alabando al Señor, Lucas 10:34, ¿verdad? Y acercándose le dice. Estamos hablando de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y encontramos en esta parábola de Lucas que señala este pasaje que un hombre subió a Jerusalén y al descender de Jerusalén fue asaltado en el camino. Dice que salieron unos hombres, lo asaltaron, lo golpearon, dejándolo medio muerto o casi muerto, dice otras versiones. Muy mal herido. Y la palabra señala que pasó un sacerdote y viéndole pasó de largo. Y después pasó un levita y dice la palabra que viéndole también pasó de largo. Pero de repente apareció un samaritano y viéndole, dice, tuvo compasión de él, se acercó hacia él, vendó sus heridas, dice la versión 60, ¿verdad? Y echándole aceite y vino. Otra versión señala, cuando en la palabra herida dice, sanó sus traumas. Y hoy quiero que podamos compartir esta palabra en el concepto de las 3 restauraciones de un adorador. 3 áreas importantes en la vida de una persona que conoce al Señor, que busca de la presencia de Dios, que deben ser trabajadas, ¿verdad? En el tema anterior hemos visto, ¿verdad?, que debemos trabajar con aquellas cosas que el enemigo puede usar para amputar nuestros pulgares, para impedirnos el escalar, el batallar, el pelear la batalla de la fe. Y hoy seguiremos con la ayuda del Señor trabajando estas áreas. La palabra dice que este hombre subió a Jerusalén, al centro de la adoración, donde todo judío debería subir a lo menos una vez al año a adorar al Señor, a glorificar al Señor. Y este hombre subió y luego él baja de Jerusalén al quehacer diario, al moverse en la vida, ¿verdad?, en sus funciones. Y cuando él estaba de regreso para seguir avanzando en esto, es que él es asaltado por algunos hombres y herido. A veces uno se pregunta, dice, ¿por qué el diablo o los que le robaron no lo mataron, sino que corrieron el riesgo de que de alguna manera él se pudiera restaurar y reconocerlo? Sin embargo, lo dejaron allí casi muerto, ¿verdad? Y eso es lo que se genera en la vida de una persona cuando el diablo lo ataca, lo golpea, lo afecta. El diablo espera que el hombre voluntariamente renuncie a su fe, renuncie a su vida devocional, a la búsqueda de la presencia de Dios, ¿verdad? Y así ha pasado con mucha gente que ha ido al culto, que ha estado congregándose y de repente tiene una situación familiar y condiciona su adoración al Señor y dice, Señor, si tú le sanas, o si tú lo sanas, o si tú me das esto o a esto otro, yo te voy a servir. Como que hay un grado de una mayor disposición para hacer algo más dentro de la obra del Señor. Ya está en la iglesia, ya está congregándose,
pero usa eso como un atenuante para una mayor motivación y un mayor compromiso con las cosas de Dios. Hay gente que le dice, Señor, si tú me das este trabajo, yo voy a hacer esto. Si tú me das un auto, yo voy a ir a buscar a los hermanos, ¿verdad? Si tú me das esto, yo voy a apoyar, condicionando un mayor servicio a una mayor bendición, cuando nunca debe ser así. Siempre debe haber en nuestro corazón la disposición de poder apoyar, a poder aportar, de poder ser parte de la obra del Señor, creyendo lo que dice la palabra de Dios, que dice que Dios bendice al dador alegre. Es lo que la palabra condiciona. Dice, Dios, si tú lo das con alegría, Dios te va a bendecir. Lo poco o lo mucho que puedas aportar, Dios te lo va a devolver, porque Dios no es deudor de nadie. Y Él devuelve al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso es que cuando yo miro a este hombre que el ladrón, que Cristo lo identifica al diablo, dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, para que en mí tengáis vida y la tengáis en abundancia. Entonces quiero que veamos esta parte, la primera parte de estos 3 pasos de un adorador, que debe ser ministrado por el Espíritu Santo, y nosotros también tenemos que trabajar en eso, tenemos que aportar de nuestra parte para sanar las 3 áreas, restaurar las 3 áreas importantes que el Señor dejó marcado en este hombre, que puede ser un hombre o una mujer, un adorador, una persona que sube a adorar al Señor. Dice, porque decíamos hace un momento, o les decía hace un momento, que el diablo está esperando que la persona renuncie voluntariamente. Algunos vienen con una idea, con una ilusión de que alguna chica, algún muchacho se enamore y cree que, bueno, si el Señor le da esa oportunidad de que se enamore, ¿verdad? Él va a ser parte de la iglesia. Pero a veces la chica tiene otros parámetros, otros intereses, otra ilusión de otro tipo de persona, y ese muchacho no es aceptado, entonces se va de la iglesia. O la chica igual, el muchacho tiene otra mira y ella se va. O alguien, como decía hace un momento, el Señor no le da el trabajo y se va. O no hace el milagro que él esperaba, la persona se murió y entonces el diablo lo hiere. He visto mucha gente en esa área que se han ido, y gracias a Dios varios de ellos lo he vuelto a ver en la iglesia, pero otros lamentablemente tomaron una muy mala decisión porque ellos no comprendían por qué Dios no hizo el milagro del tipo que sea que ellos esperaban. Entonces, cuando vamos mirando esto, quiero que me busque el Benoni, donde está Génesis, ese concepto, los traumas en la vida de una persona, que son importantes sanarlos, para que nosotros no seamos afectados en el caminar, y aún nuestros hijos el día de mañana no sean afectados por los traumas que nosotros podamos acarrear, ¿verdad? Un trauma que hoy está muy de moda, o está muy activo, todo lo que es el área de la psicología, ¿verdad? Porque hay mucha gente dañada emocional o psicológicamente, o traumada, y necesita esa ayuda para poder salir adelante. Por eso cuando miramos la importancia de que nuestra vida pueda ser sanada, ¿por qué es tan importante ser sanado en los traumas? ¿Por qué es tan importante no tener heridas? ¿Por qué es tan importante ser libre interiormente? Porque el diablo sabe que un espíritu herido, una persona con traumas, hará una mala elección en su vida. En un momento de su existencia, él o ella hará una mala elección. Y el diablo sabe que como por consecuencia, por efecto de una mala elección, eso traerá
como resultado pecado, porque ha elegido mal y la consecuencia de una mala elección, de una mala decisión, trae por efecto el pecado. Por eso es que es tan importante que nuestra vida sea sanada interiormente. Cuando miramos la vida de Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que cuando Elizabeth, que era prima de María, era pariente de María, la madre de Jesús, llegó a su casa, fue a saludar a María, ¿verdad? Ella estaba embarazada de Juan el Bautista, que lo conocimos después como Juan el Bautista, pero él tenía en su vientre un niño, que el Señor le había hablado por el ángel a Zacarías, si no me equivoco el nombre de su padre, ¿verdad? Y conocemos el testimonio que él le tocó ese año ejercer el sumo sacerdocio, interceder por el pueblo, y cuando él sale de la presencia de Dios, que el ángel le ha dicho que he aquí tu mujer, tu esposa Elizabeth, tendrá un hijo, ¿verdad? Y él dice que dudó porque ambos eran viejos ya. Entonces el ángel dice, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta que se produzca el nacimiento de ese niño. Y entonces, cuando él sale mudo, y ahí empieza, después se llega él a su mujer, Dios cumple su palabra, Elizabeth queda embarazada, ¿verdad? Y a los 6 meses aproximadamente ella va, o era mayor Juan que Jesús 6 meses, pero estando ella embarazada, se va a visitar a María y dice que cuando Elizabeth saludó a María, ella sintió, cuando siente la voz de María en respuesta a ese saludo, dice Elizabeth que el niño que estaba en su vientre saltó, se estremeció, porque Elizabeth le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y se produce ese encuentro, ¿verdad? Y entonces cuando ella escucha la voz de María, Juan siente por la unción del Espíritu Santo que estaba en María, Juan siente dentro del vientre de Elizabeth la presencia de Dios. Y Elizabeth le dice, cuando yo escuché tu voz, el niño que estaba en mi vientre se estremeció, se saltó dentro mío. Y eso indica que la presencia de Dios viene sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo llena. Y nace, y es un hombre proyectado en lo espiritual, y muere con su vida consagrada para el servicio del Señor. Pero quiero que veamos la vida de un hombre, ¿verdad?, que sufre un impacto al nacer, y cómo una palabra que suelta a su madre, ¿verdad?, lo afecta de una manera tan tremenda que esto se traspasa a las demás generaciones de su descendencia. Cuando miramos el libro de Génesis, capítulo 35:18, dice que es Raquel, que da a luz un hijo, y cuando ella da a luz su hijo, el alma de Raquel se sale, ella muere en ese parto, pero antes de morir, ella le pone el nombre a este niño que nace, y le pone Benoni, que significa hijo de mi dolor. Yo quiero que usted lea y marque en su palabra, en la Biblia, vaya viendo conmigo lo que la Biblia va señalando. Génesis 35:18. Vamos a mirar ahí. Génesis 35:18. Vamos a ir mirando esa palabra. Capítulo 35 y el verso 18 dice que cuando Raquel da a luz a este niño, su alma sale, y ella le pone, aquí dice, se llamará Benoni, que significa, ¿cómo dice tu Biblia, Damaris? No dice qué significa. ¿Cómo lo pone? Eso que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni.
Mas su padre lo llamó Benjamín. Ya. Dice que Raquel cuando sale el alma lo llama Benoni. Significa esto, hijo de mi tristeza. Otra versión dice, otro dice, hijo de mi dolor. Le siembra esta palabra. Y aunque Jacob, que estaba allí, ¿verdad? Acompañando posiblemente este momento que le pone el nombre, él dice no, sino que se llamará Benjamín, hijo de mi diestra. Él trata de que esa palabra no se impregne en la vida de esta criatura. ¿Vale? Pero cuando vamos mirando el tiempo, encontramos a Saúl, ¿verdad? En el libro de Samuel encontramos esta palabra, que Saúl fue el primer rey de Israel. Y cuando Dios lo llama a Saúl para que sea el rey de Israel, él dice, él era un benjaminita, era hijo de ese patriarca, que la madre lo llama Benoni, pero Jacob lo llama Benjamín, pero de esa descendencia, de ese hombre, de esa genética, es que viene la tribu de Benjamín. Dios lo convierte a ese niño, Benjamín, en un patriarca, uno de los 12 hijos de Jacob que componen las 12 tribus de Israel. Entonces, en esa descendencia, pasan los años y en esa descendencia nace un hombre llamado Saúl. Él estaba, dice, buscando las mulas de su padre cuando se les perdió la mula y él fue a buscarlo con su criado y van pasando cerca de Ramá, si no me equivoco, la ciudad donde estaba el vidente, le dice el criado. Aquí está el vidente de Dios, el profeta de Dios. Vamos a él. Y mire cómo es esto. Y Saúl le dice, pero no tengo nada para llevar de ofrenda. El patrón, el hijo del dueño de la hacienda, no tenía un peso en el bolsillo. Y el criado sí tenía. Y el criado dice, yo tengo aquí. Vamos, yo quiero escuchar la voz de Dios. Él te va a decir, Él te va a hablar. Y el criado le da para la ofrenda. Qué tremendo es esto. Va Saúl y se acerca a la casa de Samuel. Y entonces Samuel le dice que él es elegido por Dios para ser el nuevo rey o el primer rey de Israel. Y él dice, yo soy de las familias más pobres, más pequeñas de Israel. Soy de la más insignificante. Soy de lo más pequeño. Y Saúl era el más alto en Israel. Dice que nadie le alcanzaba en estatura. Desde el hombro hacia arriba, nadie lo alcanzaba. Todos los demás judíos lo llegaban hasta el hombro a Saúl. De ahí para arriba, él era el más alto. Y esa palabra que su madre soltó sobre su patriarca, sobre su padre generacional, viene. Y aunque inconscientemente, posiblemente Saúl no se da cuenta que arrastra un concepto, ¿verdad?, de un trauma que se le produjo a su patriarca, a su padre patriarcal, aquel día que él nace. Esa palabra se metió dentro de ese niño y se traspasó a las demás generaciones. Y Saúl, a pesar de que era el más alto, el más fuerte de todo Israel, él nunca logra entender el concepto divino para su vida. Él nunca logra entender los planes de Dios para él. Él nunca llega a proyectarse en el propósito divino porque había algo en su interior que no habían trabajado y era esa palabra, ¿verdad?, de ese trauma, de esa pequeñez. Y el diablo sabe, como dije hace un momento, que un espíritu herido siempre lleva a una mala elección. Y la mala elección siempre trae como consecuencia el pecado, ¿verdad?
Y entonces dice la palabra que Saúl es elegido rey, se esconde cuando tiene que ser reconocido ante el resto de los ancianos de Israel, pero Samuel lo manda a llamar, lo ubica el Espíritu Santo, lo traen, lo ungen como rey de Israel. Y a pesar de que él era el más alto, el más fuerte, cuando hubo que enfrentar una batalla, él estaba atemorizado. No podía enfrentar a Goliat porque estaba lleno de pánico, de temor, lleno de trauma, no tenía una confianza en Dios. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestra vida, robarnos nuestra confianza en el Señor a través de los traumas, de los errores, ¿verdad? Que produce el trauma. Él no confiaba en el Señor. Vino David y enfrentó a Goliat y lo venció. Pero entonces cuando miramos esto, es que lo que el diablo trata de meter en nuestra vida cuando estamos con temores, con traumas, ¿verdad? Que pudimos en algún momento de nuestra existencia haber enfrentado o haber vivido algo que nos traumó, ¿verdad? Pero que no se ha trabajado, que no se ha erradicado de nuestra mente y corazón. Eso es lo que el diablo lo tiene ahí guardadito para en un momento ocuparlo en contra de nuestra vida espiritual. Y el trauma de Saúl era el temor. Él tenía un temor terrible, a pesar de que era el rey. Cuando Dios le dice, ve y pelea contra los enemigos y destrúyelos, ¿verdad? Él va y hace en parte la labor. Cuando Samuel le dice, espérame 7 días y yo iré a ti y haremos el holocausto y ofreceremos a Jehová sacrificio para que vayas y pelee contra los enemigos de Israel, que Dios te lo ha entregado en tus manos. Entonces dice la palabra que pasaron 6 días, entró el 7º día y el pueblo se empezó a devolver a su casa. Los soldados empezaron a ir, algunos de ellos, y Saúl no les retenía, no tenía el valor para decirle no se vayan, era el rey. Y algunos se iban, y él no tenía la capacidad de enfrentarlo, el temor lo había dominado. Y entonces, ¿cuál era la solución para eso? Para que el pueblo no se siguiera yendo. Dice que él tomó el holocausto y lo sacrificó a Jehová. Pareciera que hizo lo correcto, pero él hizo en base al que la gente se estaba yendo y en base al temor él ofrece sacrificio. Y cuando él ofrece el sacrificio aparece Samuel. Y Samuel le dice, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué desobedeciste la palabra? Locamente has hecho esto. Y Saúl le dice, es que el pueblo se estaba yendo, no dice, tuve miedo de quedarme solo. Él tenía temor de enfrentar la situación, dice, no le dice, tuve miedo de quedarme solo. El pueblo se estaba yendo y ofrecí sacrificio. Entonces, el Señor no le perdona a Saúl el que él hubiese ofrecido sacrificio a Jehová. ¿Por qué era tan importante esto? Porque para Dios, el sacerdote era el que ofrecía sacrificio, en este caso Samuel, porque Dios estaba mirando en el tiempo, porque Cristo sería el que vendría a ofrecer el servicio por excelencia, el holocausto por excelencia, dar su vida como sacerdote y como cordero para la gloria de Dios. Pero al entrar Saúl a ofrecer y al irrumpir la línea sacerdotal, él estaba exponiendo el propósito divino de Dios, ¿verdad? De redimir al hombre a través del sacerdote eterno que es Cristo. Él estaba introduciéndose en el plan divino, ¿verdad? Y Dios le dice, no, yo te di la palabra y hiciste mal. Y Samuel dice, ¿por qué no me esperaste? Locamente has hecho, como pecado de adivinación. Es la desobediencia. Le dice Samuel a Saúl, y así como tú desobedeciste la palabra, así Dios
dice, te ha quitado el reino y un prójimo tuyo mejor que tú vendrá a ser el nuevo rey de Israel. Y entonces dice que Saúl se le toma de Samuel y se prende de su manto, y cuando se prende de su manto, rasga el manto, rompe el manto de Samuel, el manto profético, y le dice a Samuel, así Dios ha roto hoy tu reino. ¿Por qué es eso? Porque en la vida de Saúl estaban esos traumas que su padre genético recibió, su patriarca recibió, y no trabajaron eso. Y lo llevó a un error terrible de no enfocarse. El diablo lo proyectaba a tomar decisiones contrarias a su vida espiritual, contraria al plan de Dios, al propósito divino. Y cuando miramos esto, digamos así, que debe ayudarnos a entender y a trabajar en nuestra vida, por si de alguna manera hemos sido impactados en algo, en un acontecimiento en nuestra vida que nos traumó, debemos trabajar en ello. Cuando miramos esto y cuando miramos la vida del apóstol Pablo, un hombre que evangelizó Europa, un hombre que dice la palabra de Dios que él, no teniendo dónde ir, volvía a Jerusalén, había evangelizado el mundo conocido de aquel entonces, viajó en su viaje misionero, fue a los lugares más recónditos, más lejanos, los esfuerzos más extraordinarios, los logros más maravillosos están a través de la vida del apóstol Pablo. Y él era de la tribu de Benjamín. Y dice el apóstol Pablo en una de sus cartas y sus expresiones, yo soy, dice, el más pequeño de los apóstoles, el más chico de todos, el más insignificante. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, que siempre seamos insignificantes, que nunca sintamos logros de Dios en nuestra vida, por más que trabajemos, por más que nos esforcemos, por más que hagamos lo que hagamos, el diablo siempre quiere mantener en nuestra vida ese concepto de que somos insignificantes. Porque cuando tenemos ese concepto de que somos insignificantes, no nos valoramos, no nos estimamos a nosotros mismos. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida costó la sangre del Señor, la vida del Señor en el Calvario. Nuestra vida es de gran precio a los ojos de Dios. Pero cuando el hombre tiene el concepto de que no es nada, entonces así vive y así piensa y así actúa. Mire cómo le afectó a Pablo ese concepto. Cuando Pablo está yendo a Jerusalén, en los últimos días ya de su existencia, o años, porque él estuvo preso en Jerusalén mucho tiempo, el Espíritu Santo toma a un profeta llamado Agabo, dice la palabra del Señor, y toma el cinto de Pablo. Y entonces el Espíritu Santo dice, así harán, y él se ató con ese cinto, se ató. Y él dice, así dice el Espíritu Santo, así harán al dueño de este cinto. Posiblemente él no conocía que era Pablo el dueño de ese cinto. Así harán en Jerusalén al dueño de este cinto, lo van a amarrar, lo van a perjudicar. Le está diciendo Dios, no vayas. No es lo que estoy proyectando para ti todavía. Y Pablo dice, sí, el Señor me viene hablando todo el camino que hay peligros y hay esto otro, pues yo voy a dar mi vida por el Señor. Es bueno mantenerse íntegro en la fe. Pero en su concepto de que él consideraba que su vida era una vida pequeña, insignificante, él toma esta mala decisión de ir a Jerusalén. Cuando Cristo enseñó, dice, si vas a un lugar y no reciben tu testimonio, sacude las sandalias de tus pies y devuélvete, ve a la ciudad siguiente y tu paz volverá a ti.
Le está diciendo, no quedará en tu conciencia el remordimiento, que qué pasó, que por qué la gente no quería, que por qué la gente no le escuchó. No, dice, tu paz volverá a ti. Por eso es importante trabajar en nosotros. Los traumas que a veces nos pueden haber acontecido o producido a alguien, alguna persona en nuestro andar. Para que nosotros tengamos un espíritu libre, un alma sanada, para que nosotros podamos valorar lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. ¿Y por qué es importante? Como el Señor dijo, si no te reciben aquí, anda a otra ciudad, porque Él lo hizo. Cristo empezó su ministerio terrenal en Galilea, por eso era conocido el Cristo de Galilea. Pero en Galilea no lo aceptaron, no creyeron en su ministerio, no creyeron en la palabra que Él les daba. Entonces Él se fue a otra ciudad, ahí cercana, que llamada Capernaum. Y en Capernaum los recibió con los brazos abiertos. La gente tenía interés en la palabra. La gente quería escuchar y oír la palabra. La gente estaba abierta a los milagros. El Señor empezó a hacer milagros extraordinarios en Capernaum. Aún en la sinagoga había gente que, a pesar de que estaba poseída de demonios, Cristo podía enseñar en la sinagoga, podía compartir la palabra, podía vivir el ministerio a pleno, ¿verdad? Y en la ciudad de Capernaum, no en Galilea. Galilea lo rechazó y Él se va entonces a Capernaum. Por eso el Señor enseñaba y decía, si no te reciben aquí, sacude las sandalias de tus pies y vete a la ciudad siguiente, vete a otra ciudad, vete a otra vida. Pero tenemos que hacer ese primer intento de llegar a alguien. Y si no quieres, ya es otra cosa. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso de poder que esa vida conozca al Señor. Por eso es que el Señor enseña esta parábola del buen samaritano en cuanto a este adorador. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo en nuestra vida que pueda estar afectando nuestro crecimiento espiritual, nuestra adoración, para que eso nunca el diablo lo tome como una fuente para que él sacara provecho en contra de nuestra propia alma. David llevaba un trauma en su vida, que era que su madre lo había dado a luz en pecado. Se cree que David era un hijo extramatrimonial de la familia. Y entonces David lleva eso en su vida y en un momento el diablo le hace clic. Y él cae en adulterio. Él no se va a la guerra en el tiempo de la guerra de los reyes. Se quedó en su palacio. Y por el balcón del palacio, él sale como a tomar aire fresco y ve a una mujer bañándose. Y lógicamente, si se está bañando, está desnuda en el terrado de su casa. No es que ella se estaba exhibiendo, sino que el palacio tenía su balcón más alto que las demás casas. Y entonces él ve y la codicia. Ahí el diablo hace clic. Total, él decía, mi padre, mi madre me dio a luz en pecado, yo igual puedo pecar. Si ellos que son mis padres pecaron. Entonces ahí el diablo lo empuja, lo impulsa. Y David decide mal. Y entonces dice la palabra que él la trajo. Después ella le mandó a decir que ella estaba encinta, estaba embarazada. Y él entonces manda a matar al esposo de esta mujer. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló y le dijo, nunca se apartará de tu casa la espada. Y David nunca pudo construir el templo que tanto quiso para Dios. Le entregó a Salomón los recursos económicos, los planos, todo. Pero él no lo pudo construir. Y en el Salmo 51 él dice, en pecado he sido formado y en pecado me dio a luz mi madre.
Y él entiende entonces que tiene que trabajar con ese concepto en su mente, en su alma, en su interior. Y le dice a Dios, dame un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu noble me sustente. Otro pensamiento alimente mi alma, un espíritu noble me sustente, me alimente cada día. Que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Porque él entiende que los pensamientos que él estaba teniendo no eran gratos delante del Señor. Que lo que él hablaba no era grato delante de Dios. Y que por eso él necesitaba un espíritu nuevo dentro de él. Un corazón nuevo que medite en las cosas gloriosas del Señor y en los planes de Dios con su vida. Y en los proyectos de Dios para con él. Así tenemos que decirle al Señor que Él nos ayude, que Él cree en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu noble. Que nosotros podamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Porque Dios lo puede hacer. Porque a veces crecemos y somos adultos ya y tenemos vacío en nuestra vida, vacío en nuestra alma. Y eso nos juega en contra de los planes de Dios. Dios nos hace sentir el deseo, pongamos, de levantar una oración un día. Dice, yo le voy a pedir al pastor para yo orar. Quiero levantar una oración de gratitud al Señor. O quiero leer una palabra. O quiero cantar un coro. Pero el diablo viene y dice, no, pero si tú eres insignificante. Nadie te va a prestar atención si tú eres insignificante. Apenas, mira cómo llegaste a la iglesia. ¿Tú crees que alguien te va a prestar atención? Mira cómo llegaste. Mira el testimonio que tú tienes, cómo llegaste a Cristo en esta y esta y esta condición. ¿Quién te va a escuchar? Entonces el diablo trabaja en contra de nuestra vida de esa manera. El Señor lo reprenda. Porque Dios tiene planes con nosotros, planes maravillosos. Pensamientos de vida y no de muerte. Pensamientos de gloria, de poder, de bendición, no de estancamiento. El diablo quiere que nosotros seamos decididos para todo lo contrario a lo que pueda edificar nuestra alma. Que para eso seamos decididos. Que para eso no pensemos que somos pequeños. Que para eso no pensemos que tenemos trauma, no. Él dice, no piense eso. Lánzate en esto nomás. Hazlo nomás, total. La vida es una sola y hay que vivirla. Porque el diablo sabe que de esa manera él está asegurando el alma de esa persona. El Señor lo reprenda. O le está impidiendo servir al Señor. Porque el diablo sabe que esa vida puede ser de gran motivación para otra persona. Entonces la persona dice, no, yo no sirvo para predicar, yo no sirvo para cantar, yo no sirvo para orar, yo no sirvo para esto. Nada de lo que hace en la obra de Dios sirve. Ese es el pensamiento diabólico. Pero si somos parte de la casa del Señor es porque Dios vio en nosotros cualidades hermosas. Tenemos que partir del concepto de que si Dios le enseñó a hablar a una mula, la mula de Balaam, le enseñó a hablar, le enseñó a contar. Tenía la visión del ángel. Y Dios pudo hacer eso con un animal. ¿Cómo no va a hacer algo con tu vida? ¿Cómo no va a hacer algo con mi vida? ¿Cómo Dios no va a tener misericordia? Si la mula le salvó al profeta en esa ocasión. Y la mula le dice, 3 veces me has pegado. Y yo siempre te he llevado donde tú querías. Y si yo no me aparto del camino, porque ella se aparta del camino y lo aprieta contra un muro que había allí. Si yo no me aparto, el ángel de Jehová que está delante de nosotros, con su espada desenvainada, te hubiese matado, le dice. Y me castigas, te salvo la vida y me pegas. La mula tuvo visión, la mula aprendió a contar, la mula le habló al profeta. ¿Cómo Dios no va a usar tu vida?
¿En qué mente puede caber? Solamente en la mente que está contraria a la función y a la alabanza de Dios. Que diga, no, Dios no te va a usar. No, no, no. Apenas sabe hablar, apenas esto. No, no, pensar que Dios te va... No, de ninguna manera. Pero eso es un pensamiento equivocado. Es un pensamiento equivocado. El diablo quiere que vivamos como pobres siendo ricos. Yo le he contado en varias ocasiones cuando era niño, ya hace más de 50 años que pasó esta situación. Tenía 8 años cuando mi papá se fue de la casa. Y de los 5 años a los 8 años yo sabía que mi papá vendría con su moto por la ruta y luego entraría a una cuadra y llegaría a la casa, venía de su trabajo. Y a mí me gustaba esperarlo porque yo jugaba haciendo de mecánico, o él era mecánico. Y ahí yo estaba y me gustaba verlo llegar en su moto. Pero un día él no volvió. Un día él no volvió más. Se había ido con otra mujer, abandonó su familia, se fue, los hijos, todo. Pero en mi interior quedó ese pensamiento de esperarlo, que él venga en su moto todos los días. Y de ahí en más mi vida tomó otro rumbo en cuanto al trabajo, pero lo que yo quiero apuntar es esto. Como a los 40 y tantos años, 50 años, orando en el templo y tirado en el altar del Señor, Dios me llevó a ese momento. Y en un momento yo le veo a Él, que me veo a mí mismo, que le estoy esperando que Él vuelva, que Él llegue ese día en su moto, como todos los demás días. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, no llores más. Y Él ministró mi corazón. Y a partir de ese día, ese vacío se fue de mi alma. Porque de alguna manera Dios estaba viendo que eso me estaba afectando para las cosas de Dios, porque no tenía eso que se llama cobertura paternal. La seguridad que transmiten los padres a los hijos. Entonces el Espíritu Santo me ministró, yo fui libre, fui sanado aquel día, fui sano para siempre. Pero el diablo quiere que nosotros vivamos como pobres siendo ricos. Porque los traumas empobrecen a las personas. Nos impiden ver la bendición de Dios. Como un par de ancianos que ellos habían sido grandes empresarios, pero un día la escasez, la situación los afectó y perdieron todo, pero en uno de sus viajes que ellos hicieron por el mundo, ellos compraron una piedra y la trajeron. Y para ellos era una piedra como cualquier otra, sin valor. Cuando un amigo que era joyero se enteró de su desgracia, los buscó, hasta que vio con ellos, con este matrimonio, ya ancianos. Y lo único que tenían eran sus 2 sillitas, su mesa pequeña. Y dentro de ahí, de algún lugar, quizás encima de la mesa, había una piedra que ellos tenían porque no lo pudieron vender, porque para ellos esa piedra no tenía ningún valor. Cuando llega su amigo a la casa, ellos lo reciben y él le cuenta lo que le había pasado. El amigo dice, lo escucha y en un momento su atención o sus ojos van hacia la piedra que estaba en aquella mesa. Y conversando, él empezó a observar esa piedra. Y él le dice luego, el amigo que vino de visita a
ancianos, y él le dice, yo no entiendo cómo ustedes, siendo tan ricos, vivan tan pobremente. Y el amigo le dice, no te burles de nosotros, por favor. Ya es suficiente nuestra desgracia. A que tú sumes a eso una burla de ese tipo. Y él le dice, yo no me estoy burlando. Solo le estoy diciendo que no entiendo cómo ustedes, siendo tan ricos, vivan tan pobremente. Entonces este anciano le dice, explícame. ¿Por qué no dices esto? Y el hombre le dice, porque esta piedra que ustedes tienen aquí es un diamante, solo que está en bruto. Hay que trabajarlo, pero es un diamante de gran valor. Y así quiere el diablo que nosotros vivamos, pobres, haciéndonos creer que nuestra vida no es de gran valor, que nuestra vida es una falla, que nuestra vida no es nada, que nuestra vida es insignificante, que a nadie le importa nuestra vida. Cuando el Señor Jesús dio su vida por la tuya y por la mía, o por la mía y por la suya. Siendo pobre, Él se hizo rico para que nosotros seamos ricos. Para que nosotros podamos entender que nuestra vida tiene un gran valor para Dios, para nosotros y para aquellos que nos rodean. Es de gran importancia, porque podemos ser un puente, un canal, un medio de gran bendición. Pero ¿cómo quiere el diablo que vivamos? Traumados, llenos de temores, llenos de miedos, tomando malas decisiones, creyendo que nuestra vida no vale nada, no sirve para nada, que nada de lo que hacemos van a valorarse. Entonces dice, no, mejor quédate ahí, quietito, sentadito, sentadita. Tantos años, como alguien dijo, soy nuevo, pastor, soy nuevo en el Señor. ¿Cuántos años lleva? Llevo 20 años apenas. O 10 años apenas. Pero cuando nuestra vida viene a Cristo, nuestra vida es libre. Y si no ha sido libre alguna vez, tenemos que trabajar en eso, presentarla al Señor. Para ser libre de todo trauma, decirle, Espíritu Santo, muéstrame, revélame, enséñame, límpiame. Porque a veces estamos allí ya dispuestos, ya hoy va a ser diferente, hoy va a ser un culto diferente, hoy voy a ir con una mayor disposición de servir al Señor. Pero el diablo dice no. A veces la persona está enferma, pero puede caminar, puede moverse. Pero está ahí con algún malestar. Y el primer pensamiento que viene a la persona es, no voy a ir al culto porque estoy enfermo. No voy a ir al culto porque me siento cansado. Cuando debería pensar lo contrario. Hoy voy a ir al culto, necesito ir porque estoy enfermo y el Señor me puede sanar. El Señor puede hacer un milagro en mi vida y puede hacerme libre de esta situación. Voy a ir al culto, estoy cansado, pero la palabra dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dios puede hacer un milagro en mi vida. Necesito ese milagro. Quiero decirle a Dios, aquí estoy, yo necesito ese milagro y he venido por ese milagro. Yo hice lo que puedo hacer, pero tú tienes que hacer lo que yo no puedo hacer, Señor. Por eso el Señor viene y lo primero que hace con este hombre es le sana los traumas.
Le cambia el concepto de vida. Lo hace libre en su alma. Y el salmista puede decir: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores, de modo que te rejuvenezca como el águila. Él es quien sana todas tus dolencias. Quiere decir que el alma de David tenía heridas y tenía dolores. Pero dijo: Él es quien sana todas tus dolencias. De modo que seas libre, que busque las alturas espirituales. Y David toma la ilustración del águila. Porque el águila, a pesar de que es un ave, tiene un concepto tan especial de su vida. Que los que estudian la fauna dicen que el águila, cuando se siente que va a morir, él empieza a volar lo más alto, busca los lugares más altos. Y allá va y se posa esperando la muerte. Porque ella entiende que es tan especial que su cuerpo no puede ser devorado por ningún devorador o rapiñero o ninguna bestia. Que su cuerpo tiene que conservarse y se puede conservar en las alturas, donde los depredadores no llegan fácilmente. Por eso el salmista dice: Él es quien sana toda tu dolencia, de modo que te rejuvenezca como el águila. Él es quien te corona de favores y de misericordia. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él lo dice: quédate en el recuerdo del dolor, no olvides, Él te hizo libre. Consérvate en esa libertad. Pero hay gente que el diablo dice: no, tú todavía estás atado. Y hay gente que está atada todavía dentro de las congregaciones porque no confiesa delante de Dios sus pecados, su falla, su necesidad, su trauma. No le dice a Dios: Señor, hazme libre de esto. Yo lo pongo en tus manos para que tú me hagas libre. Porque queremos el manto de la lástima. Porque la carne es así. No, que el hermanito pobrecito, la hermanita pobrecita. No, que le cuesta mucho. Le cuesta, pobrecito, pobrecita. Y ahí lo lleva el diablo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, 70 años. Se murió y nunca hizo nada. Por eso que el Señor nos ayude a cambiar nuestra vida interior. Si hay algo que nosotros vemos, porque nos damos cuenta que el diablo está usando para impedirnos a que sirvamos a Dios, digámosle al Señor: si alguien nos hirió, si alguien nos traumó, si alguien hizo algo en nuestra vida que nos traumó, hoy tenemos la opción de perdonar, de soltar a esa persona, de sacarlo de nuestra mente y corazón. Que ya no reine él ni ella, sino que Cristo reine en nuestra vida. Y podamos decir, como sí decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor nos ayude, nos dé su gracia y podamos tener a partir de este día una actitud distinta. Esta es la primera área de las 3 necesarias que sean sanadas en la vida de un adorador. Nosotros podamos ser libres para adorar al Señor. Padre, queremos adorarte, queremos glorificarte. Hoy podemos venir al Señor y decirle: aquí está mi vida. Yo quiero que tú me hagas libre, Señor. Hoy renuncio a todo aquello que el diablo pueda usar en contra de mi vida, Señor. Que el diablo ha usado en estos años para impedirme que yo te sirva. Amén, Señor. Señor, hoy yo renuncio en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Puedes decir tu nombre como el mío, Señor. Yo, Juan Alberto Segovia, renuncio, Padre, a todo trauma Sí, Señor, yo renuncio. que estuvieron en mis padres, Señor, en mis ancestros. Sí, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de
para ser libre plenamente, Señor amado. Oh, gracias por tu poder, gracias por tu amor, Gloria a ti, Señor. gracias por tu misericordia. Señor amado, gracias porque tú haces libre. Si alguien, algún pastor, algún hermano, algún líder te dijo, tu vida no sirve, Aleluya. no tienes una palabra de Dios, tu vida no sirve para esto, mentira del diablo. No le crea, renuncia a ese pensamiento. Dáselo al diablo. Abraza el pensamiento de Dios que te dice, por tanto te escogí y no te deseché. De tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Sí, Señor. Aleluya. Te escogí, no te deseché y te di por profeta a las naciones. Ese es el pensamiento de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por más que alguien te haya dicho tú no sirves, pero dile, Cristo me ha llamado por eso, porque no sirvo. Para la gloria de su nombre. Porque Él toma lo que no es para avergonzar lo que es. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias por tu bondad, Señor.